Bueno, para recapitular un poquito, vamos a pasar muy rápidamente por lo que revisamos la última reunión, que fue hace 15 días, en relación con el sexto día de la creación, para que terminemos hoy, si Dios lo permite, esta parte y si Él mismo nos permite la próxima semana miraríamos el tema del séptimo día. Yo creo que muy esperado por muchos. Entonces aquí voy a compartir la presentación y vamos a de nuevo a pasar muy rápidamente por ella. Perdón un segundito. Eh, Aquí está. Se, se está viendo allí, ¿cierto? Bueno, mencionábamos hace 8 días, hace 15 días, entonces, muy rápidamente, que el hombre fue creado a imagen. El plan original a- iba a ser a su imagen y semejanza, pero finalmente solamente se ejecutó la imagen, fuimos criados a imagen de él, y la semejanza quedó reservada para el regreso de Mashiach. Veíamos también que el Señor creó varón y hembra, ¿cierto? Como una unidad en pluralidad. Dice reflejo de la imagen divina sin jerarquía. Al principio no había asignación de funciones individuales para cada una de estas dos partes. Eso quedó reservado para después de la caída. Veíamos también que eh, la comisión espiritual, 5 verbos: fructificad, multiplicados, llenad, sojuzgad y señoread. Y estos 5 verbos resumían lo que iba a ser esa representación de la imagen plena de Él. Veíamos lo que significaba cada uno de esos verbos. Veíamos también que la provisión alimentaria inicial iba a ser exclusivamente vegetal. Esto implicaba de que no iba a ser necesario que unas especies consumieran a otras, sino que todos los animales, todos los seres vivos se iban a alimentar de la parte vegetal. Eso implicaba pues de que no iba a ser necesario derramamiento de sangre. Esto por el pecado sabemos pues que fue alterado, pero que luego en las profecías del reino restaurado, pues esto será parte de la restauración. Veíamos también que eh, hubo una validación de lo que se hizo hasta allí. Él expresó que calificó lo que hasta allí se había hecho como muy bueno. Lo muy bueno que explicábamos que no significaba perfección sin caída, sino totalidad del plan divino. Esto incluía el plan redentor, por supuesto. Em, bueno, esto es como un repaso de lo que habíamos visto hasta este momento. Aquí un resumen, las 5 ideas, dice como un paquete coherente. Diseño, de nuevo, para resumir, diseño con propósito eterno. El propósito al final completo va a ser
la semejanza cuando Él retorne, unidad humana en diversidad sexual, comisión del gobierno espiritual, los cinco verbos, la orden de vida sin muerte, la alimentación exclusivamente vegetal que iba a operar hasta antes de la caída y que luego fue, digamos, alterada, pero que más adelante al final va a ser restaurada, y la evaluación divina, ese muy bueno. Vamos ahora a mirar estos otros temas, que es, vamos a tratar de ver a Mashiach en todo este paquete del sexto día. Entonces, eh, vamos a leer y vamos a comentar cada una de estas ideas que vamos a revisar a continuación. Entonces dice, eh, Felipe, ¿querés leer? Sí, señor, dice el hombre como tipo del Mashiach, imagen anticipada del Redentor. Pues el hombre, obviamente, la idea es que si iba a ser, o el plan completo iba a ser imagen y semejanza, pues Mashiach reúne esa, digamos, esa representación de imagen y semejanza a la perfección. El hombre iba a ser o sea, es un tipo de lo que luego revela Mashiach en toda su plenitud, ¿cierto? Eh, Dice, hagamos al hombre, sigue leyendo allí Felipe. Esta es la expresión en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Sigue. Dice, este versículo no solo introduce a la humanidad, sino que proféticamente señala al hombre por excelencia. ¿Quién es ese hombre por excelencia? Yehoshua, Mashiach. Ajá. Mashiach. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es el plan inicial. Vimos que solamente esta parte inicial fue haberlo hecho a imagen, y esa semejanza quedó reservada para la segunda venida de Mashiach, pero que Mashiach lo dice ahí, ¿qué dice Felipe? Dice Yehoshua, el segundo Adán, quien sí reflejó plenamente la imagen y la semejanza del Padre. Perfecto. Yehoshua, el segundo Adán, sí refleja plenamente la imagen y la semejanza del Padre. Él, él modela de manera perfecta el plan completo que hay para el hombre. ¿Qué dice ahí Felipe? Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más dice? Hebreos 1:3 dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿A quién está haciendo referencia? A Mashiach. A Mashiach. El primer Adán fue alma viviente. El segundo Adán, Mashiach, es espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Ok. La Dice, semejanza. la semejanza que quedó pendiente en Génesis 1:26 se cumple en Yehoshua y en los redimidos que son hechos conformes a él. Primera de Juan 3:2. Vamos a leerlo nuevamente para que lo tengamos muy presente, porque es un versículo muy clave en todo este desarrollo. Dice, la semejanza que quedó pendiente en Génesis 1:26 se cumple en Yehoshua y en los redimidos que son hechos conformes a él. Perfecto. En Juan, primera de Juan 3:2 dice, amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el versículo primera de Juan 3:2, en donde nos muestra que a la venida de Yehoshua, dice, los muertos en Yehoshua resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos, si estamos vivos, seremos transformados en una naturaleza semejante a Él. Mashiach modeló este paquete completo, imagen y semejanza, y nosotros lo haremos cuando Él regrese. Primera idea muy clave, ¿cierto? Segunda idea, sigue Dice, leyendo allí. dice la creación de varón y hembra, figura del Mashiach y su pueblo. Ajá. Dice, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Ese es el verso donde es creado el hombre y la mujer. Pero miremos a qué apunta esto. Dice, el diseño dual no es solo antropológico, sino profético. Prefigura, prefigura la unión entre Mashiach y su pueblo redimido. Ajá. Esto apunta y es usado por eh, Pablo, eh, bueno, de hecho que por varios de los escritores del Brit Hadashah, para tipificar la relación entre Mashiach y la comunidad de los redimidos. Entonces miremos, estamos, para que nos sintonicemos, estamos tratando de ver cómo ese día sexto apunta proféticamente a varias cosas. Inicialmente, en el punto anterior, vemos que ese día sexto apunta a Mashiach modelando el plan completo, imagen y semejanza. Vemos en este punto 2 o B cómo la creación del varón y hembra prefigura la relación de Mashiach con su comunidad, con su pueblo, la comunidad de los redimidos. Miremos estos versículos, Efesios 5, 31 y 32. ¿Lo leo, Iván, o lo buscamos? Dale, Dice léelo y ya. Efesios 5:31 y 32 dice, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la comunidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la comunidad. Ahí está Pablo haciendo uso de este pasaje para tipificar la relación de Mashiach con la comunidad de los redimidos. ¿Y qué dice Apocalipsis 21:2? Apocalipsis 21 dice, la nueva Jerusalén ataviada como una novia para su esposo. La nueva Jerusalén, ataviada como una novia para su esposo. Este es una de las dos relaciones eh, entre humanos que tipifica la relación de Dios con nosotros. Una es la de el esposo y la esposa, otra la del padre y el hijo, pero esta particularmente de la esposa y el esposo, por eso es una relación tan santa, tan regulada, de la que se habla tanto en la escritura, porque mancillar esta relación es, es violentar eh, algo demasiado sagrado a los ojos de Dios. Él usó esta relación para tipificar nuestra relación con Él. Nosotros como su esposa, Él como el marido. Entonces, esta es otra visión profética
que apunta a la relación de Mashiach con la comunidad de los redimidos. Tercera, bueno, leamos esta parte final de este punto 2. Dice, la relación varón-mujer en su diseño original, puro e igualitario, apunta a la unión escatológica entre el Redentor y los redimidos en plena armonía y santidad. Escatológica es la teología, la parte de la teología que apunta a los últimos días. Entonces, eh, esta relación, varón y mujer, en su diseño original, o sea, como fue antes de la caída, dice puro e igualitario. Dice que apunta a la unión escatológica entre el Redentor y los redimidos. Es lo mismo, es es profética, es profética. Vamos para la idea número 3 o C. Dice, el mandato de sojuzgar y señorear, preludio del reino mesiánico. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo estos 5 verbos definen de una manera muy específica lo que va a ser esa imagen del Señor que va a ser restaurada en el milenio. Por ahora está alterada, está en un proceso. Somos un producto en proceso. Entonces, ¿qué dice? Dice, fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. Vamos Génesis a ver 1:28. eso, vamos a ver que cada uno de esos verbos tiene una parte importante en la misión o el propósito o la función para la cual fuimos creados, que es ser esa imagen perfecta de Dios delante de su creación. Dice Felipe, sí, este mandato, Este mandato fue proféticamente dado al hombre, pero solo cumplido perfectamente por el Mashiach, quien ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿se acuerdan que este verso es el que hace parte de la gran comisión? Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Salmo 8:6 dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces, la plenitud, la plenitud del gobierno de Mashiach, la restauración de estos 5 verbos en, en la persona de Mashiach se dará en pleno en el reinado del milenio. Y obviamente pues nosotros haremos parte de ese paquete. ¿Qué dice Hebreos 2 6 al 9? Dice, pero vemos a Yehoshua coronado de gloria y honra. Ujú. Visión escatológica, ¿cierto? De los últimos días. ¿Qué más? Dice, este dominio no fue cancelado por el pecado, sino delegado al Redentor, quien lo restaurará completamente en su reino milenial. Esto es Apocalipsis 24, Isaías 11, del 1 al 10. Vamos a leerlos. Vamos a leer estos dos pasajes. Dice Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yehoshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, ojo aquí, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Está en Apocalipsis 24. Y en Isaías 11 dice del 1 al 10. Voy a leer, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, y le hará entender diligentemente en el temor de Hashem. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Una descripción muy preciosa del reinado del milenio, con una creación restaurada, en donde las bestias no se consumen entre sí, en donde hay paz, no hay violencia, no hay pecado, y nosotros, sus redimidos, reinamos con Él en todo este contexto. Es maravilloso. Vamos para la idea D. Dale, Felipe. Dice, la provisión vegetal, figura del reino de paz y vida. Ajá, lo acabo de leer. Dice, Dice, toda planta y todo fruto os será para comer. Génesis 1:29-30. ujú, El mundo sin muerte ni derramamiento de sangre es un eco del reino mesiánico donde no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. Isaías 11:9. Yehoshua como Mashiach en su regreso establecerá un reino sin violencia que restaurará el diseño original. El león comerá paja y la tierra estará llena del conocimiento del Eterno. Isaías 11:6-9. aquí lo acabo de leer. Entonces miremos que esta provisión vegetal, dice, es una figura del reino de paz y vida. Apunta a la restauración de todas las cosas en el reino milenial. Es un reino sin violencia, sin derramamiento de sangre. Estamos viendo, para que nos sintonicemos a los que han ido llegando, estamos viendo cómo todo este desarrollo del sexto día apunta proféticamente a diferentes aspectos de los planes del Señor. Y vamos a ver este punto. Dale, Felipe. Dice, el juicio de muy bueno, el juicio de muy bueno, una mirada anticipada al plan redentor completo. Entonces, muy bueno no necesariamente significa terminado. ¿Cómo dice el versículo allí 1:31, Felipe? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Génesis 1:31. Dice, esta es una visión escatológica, no solo de lo creado, sino del plan completo, con la caída prevista y la redención asegurada. Entonces, muy bueno no necesariamente significa completo, porque en la sabiduría infinita del Padre, Él sabía de la caída y sabía cómo restaurar. Entonces, es más bien, ese muy bueno es como una mirada profética al plan completo ya restaurado.
Listo. No es como que pues el Señor sí tenía muy buenas intenciones, hizo todo perfecto y como que el pecado lo sorprendió. Entonces ese ya como que muy bueno, ese muy bueno como que ya no aplica. No, no va por ahí. No va por ahí. En la sabiduría infinita del Padre, ese muy bueno es una mirada completa, incluido el plan de restauración, de redención. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8, Felipe? Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Ajá. Y Romanos 8:29-30 dice, a los que antes conoció, también predestinó y glorificó. Esta es la culminación del plan. A los que antes conoció también predestinó y glorificó. Eh, pregunta para los que estamos aquí en este momento. Entendemos, podemos entender y es más, podemos explicar lo que significa elección, predestinación, llamado y glorificación. ¿Alguien se anima? Muy importante, ya lo habíamos visto en días pasados. Y esto es muy, muy clave porque muestra todo el plan de la redención de principio a fin, completa. Repasamos un poquito. Sí, sí, Ivancito, por favor. Bueno, Sí, sería bueno. Sí. bueno, esta parte es muy importante. Vamos a ese pasaje de Romanos 8. Romanos 8, 29 y 30. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Romanos 8, 29. Yo le leo, Iván. Dale, Adrián. Ah, Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, eh, dice, a los que antes conoció. Entonces, aquí, bueno. Entonces resulta que vamos a poner aquí una línea del tiempo. Resulta que si yo miro estos verbos en qué tiempo están cada uno de ellos, todos están en pasado, ¿cierto? Dice, porque a los que antes conoció, están pasado, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos, hay alguien que me está saboteando. A ver, yo borro por aquí. Bueno, tengan cuidado con su cursor porque me está dañando mi diagramita. Entonces,
Dice, porque a los que antes conoció, resulta que si, de nuevo, si yo miro estos verbos desde una perspectiva humana, entonces significa que aquí está fulanito, vamos a llamar un- una persona A. Y esa persona A está en una reunión aquí, está en medio de B, C, D, E, F, ¿cierto? Pero yo digo, yo voy a escoger A y lo voy a predestinar para que aquí Él se salve y reine conmigo. Entonces uno diría, wow, pero ¿con qué criterio? Si escogí A, significa que descalifiqué a B, C, D, E, F, ¿cierto? Eso ocurre desde una perspectiva humana. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a suceder con A través de toda la línea del tiempo que yo mismo he determinado que él viva, ¿cierto? Pero desde una óptica de Dios, esto se mueve muy distinto y entonces comienza a tener un sentido brutal. Me explico. Voy a borrar esta línea y ahora voy a mirar esta misma escena, pero desde la óptica de Dios. Resulta que Hashem está aquí fuera del tiempo. Entonces él ve esa línea del tiempo, lo ve como una, como una imagen. Él sabe qué va a pasar, él conoce la línea de C, conoce la línea de E, conoce la línea de D, conoce la línea de F. Él las ve todas simultáneamente, él está fuera del tiempo. Entonces, ahora sí miremos esos verbos. Dice, porque a los que antes conoció, resulta que él, por esa característica de estar fuera del tiempo y su omnisciencia, él conoce cuál de todos esos va a decir sí a la presentación del Evangelio. Ojo que preconocimiento, que es de lo que estoy hablando, no implica causalidad. ¿Sí? Podemos, podemos reconocer la diferencia entre esos dos términos. El que yo lo sepa anticipadamente, o sea, o el que yo lo conozca, no significa que yo lo esté produciendo. ¿Se entiende? Sí. Entonces resulta que él conoce que entre todos ellos, por aquí en algún punto del camino, el Evangelio le va a ser presentado y él va a decir sí. Por el uso de su libre albedrío, él va a responder positivamente al mensaje de salvación. Es preconocimiento de Dios, no es que él lo esté causando. Precisamente el libre albedrío hace de que A sea responsable. Si, si el Señor causara esto, si el Señor causara esto, entonces, ¿cómo puede condenar a alguien porque dijo que no si Él lo está produciendo? Si Él está alterando su voluntad, ¿cómo lo puede hacer responsable? Sí. ¿Se entiende allí? Entonces Él simplemente lo preconoce y eso hace de que Él sea elegido. ¿Listo? Eso es elección por preconocimiento. Ahora, dice que esa persona, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Claro, ¿por qué? Porque resulta que cuando A dice que sí al Evangelio, la palabra de Dios dice que Él es sellado con el Ruach e inicia un proceso de santificación progresiva que culmina como
en la semejanza a Mashiach, que es lo que estábamos viendo hace un minuto. Ese producto en proceso se va perfeccionando a la velocidad individual de cada uno, ¿cierto? A la velocidad de cada uno se va perfeccionando hasta el momento en que el Señor regresa y Él es transformado en una naturaleza semejante a la de Él. O sea que cuando Él dijo sí al Evangelio, fue sellado con el Ruach, que es el depósito de la salvación, es lo que asegura que Él es hijo, y luego ese proceso sí o sí va a ser el mismo, ¿cierto? Va a ser, como dice allí, predestinado para que fuese hecho conforme a la imagen de su hijo. Ese A que dijo sí, por lo cual fue elegido, dice que está predestinado para que al final de su vida, cuando venga Mashiach y él sea transformado, va a ser hecho a semejanza de él, ¿cierto? Esa predestinación significa eso, de que desde aquí, automáticamente cuando fue sellado por el Ruach, él ya está predestinado para ser hecho a la imagen de Mashiach. Bueno, pero ¿qué sigue después? En el 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Ah, ok. Entonces, él está predestinado. Que estamos por aquí. Estamos en este momento aquí. Solo que por el preconocimiento de Dios sabemos lo que va a pasar aquí y sabemos lo que va a pasar aquí. Pero ¿qué dice? A esos que predestinó, a esos los llama. ¿Cómo los llama? Bueno, ese proceso yo creo que es muy familiar para cada uno de nosotros. Ese proceso fue el proceso mediante el cual el Señor trastorna nuestras circunstancias, sensibiliza nuestro corazón, usa múltiples mecanismos para que nos hablen de Él, hasta que llega un día en el que Él mismo cuadra la cita celestial, en donde se conjuga todo, se conjuga un corazón sensible, se conjuga la permeabilidad del mensaje, la persona indicada, el lugar indicado, el tiempo indicado, se presenta el Evangelio y él dice sí. Eso se llama, los teólogos lo llaman el llamado irresistible. Fue la manera como él conjugó todo hasta llegar ese momento preciso en el que la persona recibe al Señor. Algunos tenemos yo digo, el regalo de conocer el momento exacto. Para otros ese momento se volvió como un proceso. Entonces dice, no recuerdo muy bien, pero pasaba en esos días tal cosa y tal cosa. Y uno puede traer a la memoria como eventos y como situaciones, quizás no un momento preciso, como por ejemplo me pasa a mí. Yo recibí al Señor el 24 de noviembre de 1999 a las 8:15 de la noche y recuerdo el lugar preciso y obviamente la persona que es nuestro pastor con el cual mi gratitud eterna. Entonces, eso es el llamado irresistible, ¿cierto? El llamado. Entonces, de nuevo, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y dice, a los que llamó, a estos también justificó. Claro, cuando la persona en un acto de su voluntad accede al Evangelio, obviamente hay una parte eh, demasiado importante, vital, más bien imprescindible, que es la parte del Ruach. El Ruach matiza completamente toda esa escena. El Ruach ayuda a quien está haciendo la presentación.
sensibiliza a quien está recibiendo la presentación, crea la atmósfera, convence de pecado a la persona, le da el don del arrepentimiento. La persona entiende el mensaje y la persona dice, yo necesito, yo quiero. Señor, sálvame. Maravilloso. Entonces, cuando esa persona accede al Evangelio, dice que es sellado con el Ruach y en ese mismo instante, no es un proceso, en ese mismo instante esa persona es justificada. En un instante, la palabra de Dios dice que en un instante fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino admirable. Eso ocurrió en un instante. Pero después dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué particularidad, qué representa ese término glorificó? ¿Será que los destinó a reinar con el Mashiach en su segunda venida? Habla de glorificó es nuestra futura transformación. Si estamos muertos cuando Mashiach llegue, es resucitar en esa nueva naturaleza. Si estamos vivos, es ser transformados en esa nueva naturaleza. Entonces, pero una particularidad en que eso es un evento futuro o es un evento del presente o del pasado. Futuro. Futuro. ¿Y en qué tiempo está ese verbo? En el pasado, pero ¿Qué eh, significa eso? para Shem, que para él el tiempo no existe. Muy bien. Para él, imagínese, ojo aquí que estamos aquí, vuelvo a decir, estamos aquí. Y sin embargo, él habla de este momento en tiempo pasado. ¿Qué significa eso de que es seguro? Es Ajá. seguro. Sí, porque eh, el Señor no dice palabras ociosas. Aquí yo creo que si hay algo que nos va quedando muy claro al estudiar el capítulo 1 de Génesis, es que la palabra de Dios crea, tiene poder, por lo tanto no es ociosa, no se lanzan, él no lanza expresiones por quedar bien, ni para causar expectativa o dar falsas esperanzas, no, no, no. La palabra de él, cuando él pronunció la palabra, le dio forma a este universo. Entonces la palabra de Dios es poder. Él transforma las cosas y las sostiene por la palabra de su poder. Entonces, cuando Él dice glorificó, es porque aunque no haya pasado todavía, con certeza va a pasar. Es algo maravilloso, es algo espectacular. Es poder yo tener la certeza de que he sido sellado con el Ruach y voy a recibir lo que Él me prometió. Dice en Hebreos que por estas dos cosas es imposible que él mienta, porque sobre ese evento él jura y promete. Por esas dos cosas es imposible que Dios mienta. Entonces, yo creo que este es un motivo para estar infinitamente agradecidos con Él. El poder entender que si yo fui sellado con el Ruach, fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Mashiach y voy a recibir lo que Él me prometió. Porque mm, lo decimos mucho, a pesar de que yo tenga mis mejores intenciones para cumplir lo que digo que voy a hacer, no lo puedo asegurar. Si yo le digo a alguien, Felipe, mañana nos encontramos
en el Town and Country para que nos tomemos un café. Me encantaría y voy a hacer hasta lo imposible por hacerlo, pero no te puedo asegurar de que vaya a ser. Porque si en los minutos antes de salir tengo alguna situación con Margarita, automáticamente se voltean las prioridades y me va a tocar llegar y llamarte, Felipe, no, no va a poder llegar, discúlpame, lo reprogramamos. Pero con Dios no sucede así, con el Padre no sucede así. Si el Padre dice que algo va a ser, por eso Él puede hablar perfectamente en pasado, porque va a ser y todos los obstáculos, todo lo que pudiera impedir que eso fuera, va a ser quitado del camino para que efectivamente sea. Entonces, miren los términos nuevamente. Esto es maravilloso. Les cuento que yo hasta hace muy poquito lo logré entender y trato de practicar mucho el transmitirlo. Espero que lo haya logrado porque me parece crucial. Es algo con lo que luchaba muchísimo. O sea, ¿cómo así que el Señor elige? ¿Cómo así que el Señor predestina? Y entonces, ¿qué pasa con los otros? Y resulta que todo esto tiene fundamento y sustento en un atributo que tiene Él, que es preconocer las cosas. El preconocer lo que va a suceder, porque Él mira la historia de la humanidad como si fuera un cuadro completo, ¿cierto? Entonces Él puede conocer perfectamente las decisiones de una persona sin que eso implique alterar su libre albedrío. Si no, no lo podría ser responsable. Vamos a ver en el capítulo 2 en el capítulo 3 de Génesis por qué este concepto cobra una importancia crucial, crucial. Si él eligiera o predestinara simplemente por un acto de la voluntad de él, no porque conoce nuestras decisiones finales, sería, sería injusto, no sería un Dios justo. Porque ¿por qué descalificar a alguien sin saber lo que va a hacer? Sí. ¿Cierto? Entonces, los términos, elección. Elección es, él desde el comienzo sabe qué decisión va a tomar frente al Evangelio cada persona. El que él sabe que va a acceder es elegido. Predestinación es que cuando esa persona finalmente accede al Evangelio, esa persona es predestinada para ser hecho conforme a la imagen de Mashiach. Claro, ¿cierto? Obviamente, el espíritu el Ruach va a hacer, lo va a mover todo lo que esté en sus manos, siempre respetando su libre albedrío. Por eso hay posibilidad de edificar una obra de oro o de plata o de piedras preciosas o de madera o de heno o de hojarasca. Es potestad de cada uno. Ahora, cada uno a su velocidad va a ir caminando en esa dirección hasta que se perfeccione cuando Mashiach regrese. Chévere. ¿Sí lo habían entendido o no? No, no, no. Pero se entiende ahora. Sí. Sí. Listo. Elección, predestinación. Luego, Perdóname, Jancito, es que yo creo que una barrera importante para entender este significado es que pensamos a veces que Dios tiene un pensamiento humano, claro, claro, claro. ¿cierto? Es Se como, nos olvida de quién estamos hablando.
Sí, se nos sí, o sea, la lógica, pensamos que la lógica de Hashem es la misma nuestra. Claro. Y Por eso comencé el ejercicio como pensando como hombre. Y pensando como hombre, este proceso de elección y de predestinación se vuelve un proceso muy injusto. Se vuelve supremamente injusto porque sin yo saber qué decisión va a tomar la persona, pues ¿por qué lo descalificaría? ¿O por qué elegiría uno por encima de otro? Pues sería muy injusto desde una óptica humana. Pero cuando veo los atributos que tiene el Señor, que tiene Hashem, de estar fuera del tiempo y poder ver toda la historia de la humanidad como un cuadro, poder saber quién va a usar su libre albedrío para acceder al Evangelio, entonces todo toma un sentido brutal, ¿cierto? Él no está siendo injusto, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Él hace un llamado general para todos los seres humanos, ¿cierto? Pero aquel que él conoce, que va a acceder al Evangelio, le hace un llamado especial. Le hace un llamado especial, no porque lo esté convenciendo con eso, sino porque él sabe que va a decir que sí, entonces crea el escenario. Pero es la libre voluntad de la persona accediendo al Evangelio. Obviamente asistido por el Ruach, obviamente. Pero es que hay personas que eh, ni con, ni con la ayuda del Ruach acceden al Evangelio. ¿Sí? No lo van a hacer eh, me- ni con el llamado del Señor lo hacen. Entonces se rebelan y simplemente están usando su libre decisión para descalificarse. Y yo creo que el Señor sufre mucho con esto, ¿cierto? El Señor se duele muchísimo, pero es la decisión de cada uno. Y en ese sentido respetamos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la omnisciencia del Señor, ¿cierto? Su característica de preconocer todas las cosas y su eternidad de estar fuera del tiempo. Entonces, es importante o era importante conocer todos estos términos a la luz de los atributos de Dios. De otra manera se extravía uno. De otra manera no hay cómo juntarlos. No hay cómo conciliarlos ni con el carácter de Dios ni con el resto de la escritura. ¿Hay alguna pregunta en, en esta exposición? ¿Se entiende con claridad? Sí, sí o sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ya, entonces voy a continuar con la presentación para que terminemos unos punticos adicionales. Ya lo habíamos visto. Entonces miremos esa visión profética del sexto día. Vamos a hablar de algunos otros temas que de pronto pueden ser interesantes para que cerremos el tema de la creación de los 6 días y dentro de 8 días nos metamos de lleno en un tema maravilloso, apasionante que es el séptimo día, el Shabbat.
Vamos a leer ahí, a ver, Angelita, si quieres leer ahí, paso uno. Sí. Paso uno, creación de las bestias terrestres. Génesis 1, 24 al 25. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Miremos esto tan particular. En lo literal, Perdón, perdón. perdón. En lo literal, En lo literal, la tierra produce la vida animal terrestre en una categoría diferenciada. Ganado, doméstico, las bestias, salvajes, reptiles, pequeños seres de tierra baja. ajá, eso está ahí en Génesis 1, ¿cierto? 24, vamos a leerlo. Dice, luego dijo Hashem, Elohim, luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, ¿cierto? Dice, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Entonces, esas tres categorías, vamos a ver qué significan. Estos tres grupos representan simbólicamente las distintas naturalezas espirituales que el hombre encontrará en la historia. Lo que es domesticable, naciones que se vuelven al eterno. Lo salvaje, rebeldía humana. Lo bajo, tendencias degradadas o carnales. Mm, Chévere. sí. Entonces mira esto, que dice Romanos 1:23. Se volvieron semejantes a las bestias. Esto anticipa que el hombre tendrá que gobernar lo inferior, no solo fuera de sí, sino en su interior. Entonces, esto es gobierno afuera y adentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo domesticable? Bueno, nuestra parte, vamos a hablar de la parte exterior, ya nos dimos aquí cuenta, ¿cierto? Lo domesticable desde el exterior son naciones que se vuelven al eterno, o sea, personas que eh, dejan su parte irracional y se vuelven con todo su corazón al eterno. Cambian como de naturaleza, ¿cierto? Eso es un animal domesticable. Es un animal que tiene comportamientos de animal, pero que cuando pasa por un proceso de domesticación, pues adquiere comportamientos domésticos que le permiten convivir con humanos, ¿cierto? Miremos, vamos haciendo ese paralelo porque es fascinante. A mí me movió mucho el piso, no lo había visto así y yo mismo estoy aprendiendo cosas maravillosas con esto. Lo salvaje entonces es aquello que no se deja domesticar. Nuestra, bueno, en términos exteriores sería tipificando la rebeldía humana y lo bajo, lo rastrero, las tendencias degradadas o carnales, digamos lo más como en la conversación humana se usa mucho ese término, lo bajo es como lo ruin, lo más, digamos, lo menos humano, pues, ¿cierto? Entonces, lidiamos con esto externamente y hacemos gobierno exterior de esto, pero gobernamos también de estas tres categorías en nuestro interior. La parte de nosotros que se rinde al Eterno, la parte que todavía lucha y se revela, y la parte más primaria, más rastrera, si se puede usar el término, con las cuales tenemos que luchar y la idea es salir vencedores allí, ¿cierto? Entonces,
Como dice allí, esto anticipa que el hombre tendrá que gobernar lo inferior, no solo fuera de sí, sino en su interior. Gobierno exterior e interior. Paso 2. Paso 2, creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Literalmente el hombre es hecho distinto de los animales. Imagen, representación funcional. Semejanza, futuro, futuro con la segunda venida de Mashiach. Proyección profética de su destino glorioso. Primero de Juan 3:2. La glorificación o nuestra semejanza con Mashiach. El hombre es creado con propósito mesiánico, ser el reflejo de Elohim en la tierra, gobernar en su nombre, caminar hacia la plenitud de la semejanza que se cumplirá en el Mashiach. Entonces, todos en un mayor o menor grado, pues estamos caminando hacia la semejanza. Eso se llama nuestra santificación progresiva. Y es un proceso individual, cada uno lo está haciendo, edificando, como decía ahorita, después de haber sido puesto el fundamento de Mashiach, cada uno está edificando una obra de oro, de plata, o de piedras preciosas, o de madera, o de heno, de hojarasca. Estamos caminando en ese proceso, pero ese proceso tendrá plenitud cuando Mashiach regrese. Y en ese momento, pues, seremos transformados en esa naturaleza que es semejante en el sentido de que no pecamos y nuestro cuerpo no se corrompe, no experimenta enfermedad ni muerte. Sí. Ahí está la visión profética de esa parte. Romanos 8:29. Conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Mashiach. Y Hebreos 2:6-9. Aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a Yehoshua. O sea, todavía este proceso no está completo, pero cuando Yehoshua venga, tendrá plenitud. Paso 3. Paso 3, creación de varón y hembra en unidad. Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Literalmente Dios crea a los dos juntos como portadores de su imagen. Ajá. La visión profética, ¿cuál es? Esto Él- él- señala. perdón. Esto señala, pensé que estabas preguntando, esto señala el modelo eterno de relación. El varón y la hembra son unidad en pluralidad, imagen del diseño celestial. Proféticamente figuran la relación del Mashiach con su comunidad redimida, la novia. Efesios 5:32. Yo digo esto respecto a Mashiach y de la comunidad. Apocalipsis 21:2, la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su esposo. Entonces, nuevamente volvemos sobre el tema de que el varón y hembra fueron creados, tienen una unidad en pluralidad, ¿cierto? El Señor los mira como una sola entidad, un ejad, y es una imagen del diseño celestial que tipifica la relación de Mashiach con la comunidad de los redimidos. Sí. Paso 4. Paso 4, la gran comisión. Fructificad, multiplicad, llenad, sojuzgad, señorear. Estos 5 verbos son una agenda profética para la humanidad. Fructificar, llevar fruto de obediencia y justicia. Vamos a Juan, mirar, vamos a sí. mirar, voy a buscar esos pasajes. Juan 15:8.
15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Multiplicaos. Multiplicaos, reproducir hijos espirituales. Isaías 53:10. Isaías 53:10. Dice, verá legado, ¿verdad? Dice, y verá linaje. Dice, con todo eso, Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Llenad la tierra. Llenar la tierra, difundir el conocimiento del Eterno. Isaías 11:9. Isaías 11:9. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Se dan cuenta que creo que la profecía de Jeremías dice que nadie más tendrá que enseñar acerca del Señor, porque todo lo que no le conocerán. Eso es, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Sojuzgadla. Sojuzgadla, poner el mundo poner el mundo bajo sujeción a la verdad. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yehoshua, a Mashiach. Y señoread. Señorear, reinar con Mashiach como coherederos. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces miremos que proféticamente cada uno de esos 5 verbos apunta a ese momento en que toda la restauración tenga plenitud. Dice, es la misión del reino que el hombre original falló, pero el segundo Adán cumplirá perfectamente. Y paso 5. Paso 5. Provisión alimentaria vegetal. Génesis 1:29-30. Os doy toda planta que da semilla. Esto muestra que el mundo fue diseñado sin muerte ni sangre. La creación sin violencia apunta a la restauración futura en el reino mesiánico. Isaías 11:7. El león comerá paja como el buey. Apocalipsis 21:4. No habrá más muerte. Este orden de Shalom será restaurado por el Mashiach a los redimidos. Y los redimidos. Y los redimidos lo gobernarán. Entonces, este orden que fue el orden original, ¿se acuerdan que lo hemos leído, cierto? Todos los animales, todos los seres vivos e inclusive el hombre, pues el plan original era que nos alimentáramos de vegetales. En la caída del hombre, pues el Señor dice, tiene una expresión, la palabra que es que la creación fue sujeta a vanidad. O sea, la creación fue degradada para recibir a un hombre caído, ¿cierto? Entonces, este orden, dice que este orden de Shalom, o sea, de Shalom es sin deuda,
sin deuda porque no hay faltas. Dice que será restaurado por el Mashiach y los redimidos lo gobernarán. ¿Quiénes son los redimidos? Los que estamos aquí presentes, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, vamos a parar allí y vamos a tener unos minuticos de interacción, a ver qué inquietudes, comentarios. Creo que una muy buena intervención hoy fue la explicación de, eh, de los elegidos, del por qué somos elegidos. Eso a mí me, me descrestó esa explicación porque yo había asumido que efectivamente yo soy elegida, pero yo decía, no sé por qué, y en el fondo, pues no sé qué hice yo, yo no sé, privilegiado, pero y el vacío que me quedaba era, ¿y por qué? ¿Por qué otros no? ¿Cierto? Ujú. Pero el proceso, y lo había asumido como esas doctrinas o esa, no doctrinas, no, como esos conceptos que nos hemos a veces enseñado a aceptar simplemente porque Dios es soberano, es porque Dios así lo decidió y ya. Entonces, haber entendido, es más, una vez tuve una conversación con alguien, una cristiana, y ella me decía, no, eso no es así, es como así que elegidos, no, ¿cómo elegidos? No, nosotros elegimos, es al contrario, nosotros elegimos. Entonces, bueno, para mí una excelente explicación, completa, coherente, me gustó muchísimo. Sobre todo eso que tiene coherencia y no riñe ni con la escritura ni con el carácter de Hashem, Ujú. porque de otra manera genera más vacíos que, que respuestas. Sí. Entonces, eh, a mí también esto se lo escuché yo y lo entendí a partir de alguien que se detuvo a pensar muchísimo en esto y vio el sustento en la escritura. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, bueno, ahí me llegará el nombre. Es alguien que maneja este tema de una manera muy particular y escribió mucho y desarrolló mucho sobre este tema. Y cuando yo lo pude entender de esta manera, para mí fue maravilloso porque responde muchas preguntas. ¿Cierto? Eh, por decir algo, yo mismo en mi corazón tenía el pensamiento de que cuestionaba mucho el tema del libre albedrío, Ujú. porque nos fuimos enseñados de que antes éramos esclavos del pecado y ahorita somos siervos del Señor, entonces no hay algo así como libre albedrío. Pero entonces aparecen unas preguntas brutales porque cómo el Señor me puede hacer responsable si yo no escojo? Sí, Y cómo me pide edificar una obra sobre el fundamento y la palabra misma establece diferentes tipos de obra y cómo por qué una persona recibe al Señor y se vuelca completamente en amor y en servicio a Él, cómo puede ser que sea tratado de la misma manera que alguien que simplemente todavía lucha, si voy, no voy, pues a veces oro, pero a veces me da pereza, y entonces, eh, y entonces, pues, aparecen muchas preguntas, pero cuando entendí estos términos me pareció demasiado poderoso, demasiado valioso. sí. Acerca de
del resto de los temas que hemos visto el día de hoy, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Hermano Iván, esto va a ser grabado en YouTube porque como entramos tarde con Roberto, entonces estamos como un poquito, pues, Sí, vamos a tener la grabación. Vamos a tener la ah, grabación de lo que pasó hoy. Claro que sí, Marixa. gracias, gracias. El poder ver a Mashiach en todo este proceso, en todo este primer día de manera profética, me parece un regalo también. Si uno, lo hemos dicho muchas veces, si uno no se puede poner los lentes del Evangelio y ver la obra de Mashiach a través de toda la escritura, se pierde de una riqueza brutal. O sea, pierde todo el sabor la escritura. Termina volviéndose un libro de reglas y de leyes y, Ujú. y pierde el sabor. Pero cuando uno ve la consistencia del lenguaje del Padre hablando en una misma dirección y diciéndolo de una y de otra manera, es algo maravilloso. Es verdaderamente la evidencia de que este libro es un libro absolutamente sobrenatural. No hay ninguna probabilidad de que sea humano. No existe. Sí. Recordemos hace cuánto fue escrito, en qué lenguajes, en qué geografía, en qué contextos, por qué personas. Y uno dice, wow, es algo maravilloso poder acceder. Y más maravilloso es ver cómo el Padre, en la medida en que nos disponemos, nos va dando más, nos va dando más. Esta profecía de Daniel acerca de que el conocimiento aumentaría es algo muy real en estos días. Es algo que ha tenido un cumplimiento espectacular, porque ahorita sabemos cosas que yo les digo, esto no se predicaba ni hace 10 ni hace 20 años, nunca más. Lo que Sí. había era todo el tiempo el ejercicio que acaba de decir Angelita. Cuando uno no entiende algo, no, es que Él es soberano. Y entonces uno con esgrimiendo algunos atributos de Dios, pues apagaba cualquier chispa de revelación. Sí. Pero ahorita el poder acercarnos de esta manera a la escritura es algo muy, muy novedoso y muy especial. Debemos estar Yo tengo un muy... comentario, Ivancito, y es que de esta manera, pues este estudio que estamos haciendo contigo, pues y la dirección del RUA, eh, me, me, me tiene encantada porque todo apunta a que el plan de salvación y la segunda venida de Mashiach desde el principio estaba claro. Volvemos a que el Señor, Hashem, eh, eh, o sea, no tiene un tiempo, no vive un tiempo, sino que, o sea, todo converge en lo mismo. Es el mismo camino, es el mismo proceso, diciendo, o sea, una coherencia desde el principio, todo llega al punto donde Mashiach regresa por nosotros. Eh, Eso es descrestante. La coherencia de la escritura es la firma de Dios. Es algo especial, demasiado particular. Te agradezco mucho, Angelita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hilda, Anderson, Juancho. Bueno, si Don no hay Iván, más. Sí, Adrián, dale. pues algo, mira, me parece pues muy, muy especial
como tú lo decías ahorita, el acercarnos a la escritura de esta manera, poder no solamente aprender cosas nuevas, sino desaprender y muchas cosas que yo siento que a lo largo de nuestra vida se han arraigado, ¿cierto? Nos han enseñado y como que desconectar esos aprendizajes y luego conectarlos con otras cosas que al día de hoy son mucho más evidentes y tal vez mucho más coherentes. Y aparte de eso, son más especiales porque al tener más relación, también tienen como una manifestación en nuestra vida y caminar con el Señor. Entonces, me parece muy, muy especial esto. Y qué maravilloso pues poder aprender más cada día y utilizar esto pues, para compartirlo a quienes sea posible, ¿cierto? Porque es importante que lo sepan, que lo conozcan, que así como tal vez hoy tenemos la oportunidad de conocer esta verdad, muchas más puedan también como experimentar esto que hoy vemos nosotros. Amén. Has hablado sabiamente, Adrián. Hay una frase que ha retumbado en el corazón mío y en mi mente en estos días de una manera demasiado, demasiado especial. Y es que eh, quizás la gente no ama a Dios porque no lo conoce. Exacto, exacto, amigo. Conocerlo o sea, no hay otro camino que amarlo y adorarlo. Entonces, yo creo que estamos en la senda correcta. Entre más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar de él. Porque lo que él ha hecho, en la manera que lo ha hecho y la manera como nos toca todo esto, es algo demasiado maravilloso, demasiado, nos debe conmover demasiado, porque el que un Dios tan descomunal sea tan cercano y que haya dispuesto todo para que lo podamos conocer de esta manera es algo demasiado especial. Pastor, Visto también el asunto que mencionaste del previo conocimiento de Dios, eh, con el respeto de nuestro libre albedrío, algunas personas que desconocen la manera de verlo, entonces aquí la escritura que leímos en Romanos dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Mashiach. O sea, ese es el destino final de nosotros. Es el trabajo final, ese es el clímax de todo esto. Pero no entendiéndolo así, entonces viene el otro lado. Es que las personas dicen, no, es que él predestinó a Judas para traicionar a Mashiach. Entonces, pobrecito Judas. claro. Él endureció a Faraón. Ah, no, pobrecito Faraón. No, él determinó que el dictador de tal país, él lo predestinó para ser así de malvado. Entonces, están los dos extremos, Claro. porque él nos predestinó, quiere decir que por su previo conocimiento sabía que yo un día sería tocado y preparó todo el escenario. Y por eso me preparó la imagen final del varón perfecto para mí, la cual luchamos todos los días, todos nosotros, para pretender en el poder del Ruach ser así. Amén. Pero ese es nuestro destino final, esa es la victoria. Pero no predestinó al hombre malo para ser malo, porque entonces también sería injusto. Claro. Y el otro punto es que muchos creyentes dicen, no, él me predestinó. Así que de todas maneras yo voy a
a obtener todo, entonces yo no obedezco, yo no me congrego, yo no hago esto, porque no te preocupes, yo fui predestinado. Entonces, es una, pues, la palabra coloquial sería una sinvergüenzada, porque como tú lo mencionaste, es que no conocerlo es no amarlo. Y es porque conocemos esto que lo amamos, Amén. porque de otra manera eh, sería un exabrupto decir que Dios predestinó a un hombre malo para que sea salvo y punto. No, Dios preparó el ambiente para que él se salvara en el previo conocimiento, pero no endureció a Faraón. Aun cuando el texto dice que al que él quiere endurecer, endurece, pero poder entender todo esto en el lenguaje correcto, en el contexto correcto, en la armonía de toda la escritura y no contradecirla, es exactamente el punto clave. Amén. Amén. Poderoso, sí. El punto es que es precisamente eso, cómo ir esclareciendo cosas que se sostengan en todas las partes de la escritura, La armonía. que tenga armonía con toda la escritura y obviamente con el carácter del Señor, que se revela en la escritura. Entonces, esa es la labor, esa es la labor. Bueno, de todas maneras, vamos a terminar aquí y nos vemos dentro de 8 días con un tema fascinante, fascinante. Eso va a ser muy, muy, muy especial. El tema del séptimo día. Qué rico. Bueno, Muchas gracias. Diosito. Bendiciones para todos. Sí, Hasta luego. Descansen, feliz que el noche. Padre les dé un sueño reparador y bueno, nos vemos si Dios lo permite dentro de 8 días. Muchas Amén. gracias. Hasta luego. Gracias. Noches. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.